Andrés Manuel López Obrador ha hecho la base de su discurso el combate a la corrupción. Sin embargo, tan pronto como fundó su partido, comenzó a reclutar a viejos políticos que en algún momento él mismo tachó de corruptos. Desde chapulines hasta delincuentes, pasando por acusaciones de lavado de dinero, los personajes que han rodeado al partido de Morena difieren en sus acciones de la vida que profanan sus máximos líderes. Con esto se alejan de los ideales de estar en contra del sistema y los partidos dominantes, pues Morena se ha vuelto un partido más, lleno de corruptos, delincuentes y expriistas. La siguiente lista reúne a los que en nuestra opinión, por su incompetencia y falta de integridad, son los 6 peores candidatos que este partido ha decidido postular en las próximas elecciones. Laida Sansores San Román es candidata por la alcaldía de Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Sansores es alguien con una larguísima trayectoria política. De hecho, ha militado ya en 5 partidos diferentes: el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, el PT y, cómo no, Morena. No solo eso, sino que es hija de Carlos Sansores Pérez, quien fue presidente del PRI en 1976. De hecho, Laida afirmó que su primer trabajo legislativo le fue otorgado por Carlos Salinas de Gortari, después de que su padre hablara con él. En un escándalo reciente, fue develado que la candidata y senadora con licencia hizo cargos al Senado de la República por más de 700,000 pesos en artículos personales, tales como ropa, electrodomésticos e incluso tintes para el cabello. Si eres de aquellos que se escandalizan por los altos sueldos de los diputados y senadores, no puedes pasar esto por alto. El escándalo mediático de Laida fue tan grande que Andrés Manuel López Obrador y su partido tuvieron que salir a defender estos gastos. Pero, ¿cómo puedes defender lo que evidentemente es un abuso por parte de Laida? Laida Sansores, el número 6. Edgar Gasca Acero es candidato a la presidencia municipal de Isla Mujeres. Él pasaría sin pena ni gloria, ya que no tiene un largo historial político. Sin embargo, sucesos recientes lo hacen merecedor a estar en esta lista. Edgar era miembro del Partido Revolucionario Institucional, por sus siglas PRI. Sin embargo, no fue elegido como candidato a la presidencia por su partido. En su ambición por convertirse en presidente, se cambió a Morena, y hoy es vinculado a un asesinato. Durante un acto político el pasado 9 de junio, Chely Magaña Martínez, candidata a regidora por el PRI, fue herida por un arma de fuego. Inmediatamente fue transferida a un hospital en Cancún, donde intentaron mantenerla estable. Después del atentado en contra de Chely, Edgar se presentó en las oficinas del PT en Cancún, con un semblante sumamente nervioso, para después mostrarse acorralado cuando el periodista independiente Pedro Caché le cuestionó directamente. Estuvimos en el hospital con Chely Magaña, y ella dice que fuiste su compañero cuando estuviste en el PRI. Su activista dice, fue Edgar Gasca, o sea, te señala directamente. Luego de titubear en negar la acusación, Edgar Gasca expresó que era amigo de ella y la familia. Sin embargo, estas palabras se pierden en el vacío cuando escuchas a la gente más allegada a Chely afirmar que se rompió la relación entre ellos dos hace unos meses, cuando Edgar no la convenció de abandonar el proyecto priista. Al parecer, la negativa de Chely Magaña se convirtió en una afrenta personal. Por desgracia, Chely Magaña falleció el lunes 11 de junio del 2018, víctima de la ambición de uno de los peores candidatos de Morena. Edgar Gasca, número 5. La exdelegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, hoy compite por la gubernatura de la Ciudad de México. Claudia es esposa de uno de los políticos más polémicos de la historia reciente, Carlos Imaz, quien fue sorprendido en 2004 recibiendo grandes sumas de dinero de procedencia desconocida. Durante su gestión como delegada cometió graves omisiones en materia de protección civil. Hizo de la vista gorda en muchas construcciones de la ciudad, otorgando permisos a proyectos evidentemente inviables. Por desgracia, esta negligencia tuvo dolorosas consecuencias. El 19 de septiembre del 2017, el colegio Enrique Rebsamen fue derrumbado por un terremoto, cobrando la vida de 26 niños y niñas. Claudia había otorgado permisos para hacer ampliaciones estructurales en el colegio. Sin embargo, el proyecto no tenía ni pies ni cabeza, y al finalizar el mismo, el edificio quedó con una estructura inestable. Tal vez Claudia no asesinó a las 26 víctimas, pero sí fue parcialmente responsable. Aún así, su falta más grave ocurrió durante la administración de Andrés Manuel en la Ciudad de México. Sheinbaum
Fue responsable de la construcción del macroproyecto del segundo piso del periférico, construcción que estuvo llena de irregularidades y que hasta la fecha no ha sido transparentada por completo. A través de una serie de tweets, un exdelegado denunció el cómo Claudia y Andrés Manuel se apropiaron ilegalmente del presupuesto que correspondía a cada una de las delegaciones de la ciudad. Imagina que de repente tu ciudad se queda sin presupuesto para alumbrado, seguridad o cualquier otra tarea que dependa de un gobierno municipal, solo porque al gobernador se le ocurrió hacer una obra costosísima. Así fue construido el segundo piso, un monumento al autoritarismo y a corrupción. Claudia Sheinbaum, el número 4. Jaime Bonilla Valdés es candidato a senador por Baja California, empresario y dueño de una cadena local de televisión en Tijuana, cadena muy influyente por cierto. Se presume que Bonilla procede de una familia humilde. Sin embargo, en un periodo muy corto de tiempo y de manera inexplicable, Bonilla pasó a tener una enorme fortuna que le permitió iniciar su carrera como empresario. Antes de entrar a la política mexicana, Jaime era muy activo en la política de Estados Unidos. Siendo miembro del Partido Republicano y director del distrito de Agua en Otay, San Diego, tuvo alianzas que le ayudaron a conseguir recursos acuíferos de Baja California para vendérselos a la Consolidated Water Company, empresa que ganó millones gracias a estas negociaciones. Al saberse esto, Bonilla fue destituido por corrupción de dicha dependencia en el año 2011, pero esto apenas empieza. ¿Recuerdas que te mencioné que Bonilla tenía un canal de televisión? Pues resulta que lo ha estado usando para promoverse a él y a otros candidatos de Morena, y claro, hablar mal de los candidatos de otros partidos. Recientemente estalló un escándalo mediático en Baja California. Sucede que en días pasados, Bonilla despidió al periodista Jorge Díaz sin mayores explicaciones. La razón fue que el periodista habría realizado críticas indirectamente a uno de los candidatos de Morena en su programa de televisión Lánzate, pero el asunto no acabó ahí. Más temprano que tarde, se filtraron conversaciones telefónicas entre el periodista y Jaime Bonilla, donde Bonilla admite haber estado financiando con su dinero y de manera ilegal a los candidatos de Morena en Baja California. Si dicho candidato, antes de llegar al poder, practica la censura a quienes se oponen al partido, imagina qué hará cuando su poder político se incremente. Sin duda un peligro para la libertad de expresión. El empresario Jaime Bonilla es señalado en Tijuana y Ensenada como un insubordinado y un hombre que no respeta ni los lineamientos de Morena, el partido que lo abandera. Simplemente quiere hacer su voluntad, y en ese afán ha causado muchos problemas tanto a Morena como al mismo Andrés Manuel en Baja California. Jaime Bonilla, el número 3. Andrés Manuel ha expresado en numerosas ocasiones que está en contra de los empresarios corruptos, es decir, aquellos empresarios que se formaron defraudando al gobierno. Es irónico que dos candidatos desde top sean empresarios que crecieron a costa del impuesto que tanto tú como yo pagamos. Candidatos que según la lógica de Andrés Manuel serían empresarios corruptos. Carlos Lomelí es el candidato a la gubernatura del estado de Jalisco, y al igual que Jaime Bonilla, Lomelí se volvió inmensamente rico en muy poco tiempo. ¿Cómo lo logró? Al parecer, uno de sus principales ingresos proviene del lavado de dinero. En 2008, su empresa Lomedic fue acusada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de funcionar como una fachada para lavar el dinero de narcotraficantes. Nuevamente, en 2012, otra de las empresas de Lomelí ingresó a la lista negra del Departamento del Tesoro. Pero los narcotraficantes no serían los únicos clientes de este prodigioso empresario. ¿Te has preguntado por qué hay escasez de medicamentos en clínicas del IMSS o el ISSSTE? Lomelí, aparte de lavar dinero para el narcotráfico, se encarga de desviar dinero de las instituciones sanitarias. Lomedic es proveedora de medicamentos e insumos sanitarios, y es bien sabido que Lomelí usa esta empresa para vender el medicamento a un costo exagerado y así llevarse el dinero destinado a la salud. Es lógico que exista dicha escasez de medicamentos si estos son comprados a precios inflados. Pero tú ponte a pensar en los daños que ha causado este señor. ¿De cuántas muertes habrá sido responsable Lomelí por la escasez de medicamentos e insumos sanitarios? Peor aún, ¿será Lomelí parcialmente responsable de la crisis de seguridad que hay en Jalisco, dado sus nexos con el narcotráfico? Lomelí, el segundo peor candidato de Morena. En México no existe una familia real como tal. Existen cientos de familias reales, familias que por años han controlado instituciones importantes en el país, como por ejemplo los sindicatos públicos. En los sindicatos mexicanos es costumbre que el líder sindical se aproveche de los trabajadores afiliados. Esto a través de cuotas sindicales que terminan en manos del líder y sus allegados.
Napoleón Gómez Urrutia es miembro de una de esas familias reales. Su padre, Napoleón Gómez Ada, fue líder del sindicato de mineros durante 40 largos años. Al morir, la posición le fue heredada a su hijo, Napoleón Gómez Urrutia. Esto es algo grave, porque el poder de un sindicato público en México es enorme. A veces, incluso funcionan como empresas. El sindicato es capaz de decidir qué empleados contratan y cuáles despiden, así como también tomar decisiones por la empresa a la que están afiliados. Por lo anterior, se vuelve un asunto primordial que el líder sindical esté preparado para el puesto. ¿Te imaginas a alguien que apenas si terminó la secundaria a cargo de una planta nuclear? En México, cosas como estas pueden pasar. Gómez Urrutia fue responsable, dada su falta de capacidad y experiencia en el puesto, de una fuerte explosión en una mina que dejó como saldo a 65 mineros muertos. Pero Napoleón no fue tonto. Inmediatamente se autoexilió a Canadá para evitar cualquier tipo de pena impuesta por el gobierno mexicano. La historia no acaba ahí, ya que en 2014, la Policía Internacional Criminal, por sus siglas en inglés, la Interpol, emitió una ficha roja contra Gómez Urrutia, acusándolo de haber cometido un fraude por más de $55 millones en contra de los trabajadores del sindicato que él dirigía. Lo curioso es que Gómez Urrutia sigue en Canadá, y esto porque si pisa suelo mexicano, puede ir preso. En caso de que gane Morena y tenga suficientes votos, Gómez Urrutia se convertiría en senador, y este adquiriría fuero, pudiendo así regresar a México sin ser perseguido por la ley. Napoleón Gómez Urrutia, sin duda, el peor candidato de Morena.